Ulloa. Ella es doctora, su línea de investigación es Culturas Peruanas y Violencia Política. Es doctora en Cultura Latinoamericana en la Universidad de Columbia y actualmente está en el Departamento de Cultura Latinoamericana de la Universidad de Columbia. Mi trabajo se titula Animales ruidosos, teoría política y punk peruano. Y básicamente quiero pensar dos categorías de la teoría política y que ha sido retomada en la teoría política reciente, concretamente en Jacques Rancière y en Agamben. Y es esta formulación aristotélica del hombre como aquel que posee el logos, el discurso, versus la voz, que es potestad de lo animal. Entonces empiezo con una cita de Rancière que dice: la política ocurre cuando aquellos que no tienen el tiempo se toman este tiempo necesario para plantearse como habitantes de un espacio común y para demostrar que su boca emite también una palabra que enuncia lo común y no solamente una voz que denota dolor. Esta distribución y redistribución de los lugares y las identidades, de lo visible y lo invisible, del ruido y de la palabra, constituyen lo que yo denomino el reparto de lo sensible. Y lo que está haciendo Rancière ahí es retomar esta dicotomía aristotélica que les hablaba, ¿no? Aquel que puede hacer política es el hombre que posee el logos, el discurso, la palabra, y lo otro, lo que ocurre en otros lados, es solamente la voz, el grito, aquello que es propio de los animales, que solamente puede emitir dolor y placer, ¿no? Como en esas dos cosas se queda. Y con esta formulación quiero pensar un acercamiento un tanto más complejo de Mladen-Dollard, que es un... bueno, que no lo tengo acá, pero si puedo pasar después. Que es básicamente lo que propone Dollard, es que esta dicotomía entre la palabra y la voz no es tal, sino que la voz es un componente de la palabra. La voz es aquello que acecha y soporta a la palabra y al discurso. El grito no es lo que está fuera del logos, sino es lo que lo complementa, lo que lo hace mucho más denso, mucho más rico y lo que lo acecha también en cierto punto. Y con esto quiero pensar un momento de la historia peruana que son los años 80, concretamente en la ciudad de Lima, y una subcultura que se llamaba movimiento subterráneo. El movimiento subterráneo es una subcultura de jóvenes que se cohesiona a partir del punk y del rock, y que también tiene otras manifestaciones, tiene cultura visual y tiene poesía y narrativa. Esto en un momento político en el que el país está atravesando una guerra, es el enfrentamiento entre el Sendero Luminoso y el MRTA en contra del Estado peruano. Un Estado que había retornado en 1980 a la democracia, que sufre una crisis muy severa económica en los primeros años de la década y que luego tiene que hacerle frente a la violencia política que viene de los Andes, de las montañas, pero que también se manifiesta en la ciudad. Entonces, es en este escenario político que surgen estos jóvenes, es en este escenario político de guerra y violencia que ellos se agrupan, en un momento también en el que la demanda para los jóvenes es una demanda de actuación a través de la militancia en las universidades. La universidad en esa época, digamos, es un espacio de militancia muy fuerte,
muchos partidos, sobre todo de izquierda, en las principales universidades, muchos de corte maoísta, marxista, y etcétera, y digamos eso es lo que se espera de un joven, que el joven entre en un partido político, ya sea en la izquierda o en partidos obreros más tradicionales como el APRA, o en el centro, la derecha también, es una posibilidad. Entonces, me interesa pensar a Rancière y esta dicotomía que propone y, digamos, el contraargumento del dólar, y pensarlo en este momento de gran tensión política en Perú, ¿no? Y en la construcción del subterráneo, del subte, que es este chico punk que hace música y va a los conciertos y esto, y pensar cómo este sujeto se construye en la prensa y en otros espacios a través de la animalidad, ¿no? Se piensa de ellos como bichos, como raros, como ruidosos. Y cómo el cuerpo del subte está, digamos, interpelando al espacio público también, porque el subte propone un acercamiento de clase y de raza que digamos, es muy diferente a lo que se ha visto en la época, ¿no? Y les voy a enseñar ahora un poco más o menos por qué se da esto. Y también pensar un poco en términos de masculinidad. Estos jóvenes empiezan a agruparse, son por lo general, como ocurre en otras subculturas de punk, a nivel mundial, empiezan a agruparse primero los hombres. Y este momento, el que estoy revisando acá, es 1985, es un momento embrionario del punk, en el que también son mayoritariamente hombres. Las mujeres en la escena son contadas, digamos. Entonces, voy a pasar un poco de una de las canciones del primer volumen. Esta es la primera maqueta que hace la escena. ¿Es un cassette? Sí, es un cassette. La música circula en cassette. Es una música autogestionaria, ¿no? Ellos controlan todos los medios de producción de la música, desde la composición hasta la grabación, luego la postproducción. Ellos son los que graban los cassettes, los que reproducen, los que venden, y se extiende un poco en la escena la idea de que, digamos, luego de que la música está grabada, la música ya le pertenece a todos. El control se ejerce solamente durante el proceso de grabación. Una vez que está grabado, cualquiera puede reproducir con un doble casetera, cualquiera puede hacer su propia copia, digamos. Y este es la maqueta, y el video está por ahí lado. Darles un poco la idea de qué tipo de sonido es el que están trabajando ellos. Esta banda se llama Leucemia y es definitivamente la banda más importante de la escena. Y como ven en el cassette, se presenta la silueta de la ciudad de Lima, digamos,
y la escena del rock subterráneo como algo que irrumpe, que ataca la ciudad. Y pueden ver atrás hay una cruz y un cerro, una montaña, y es la cruz del Cerro San Cristóbal. Porque otra parte importante del espacio urbano de la época es que hay una migración masiva de gente que viene de los Andes, escapando de la pobreza y de la violencia a la ciudad de Lima. Entonces es un escenario, digamos, social completamente transformado a lo que fueron los años 70. Y los subtes, los subterráneos, articulan una protesta política, ¿no? Articulan una crítica social muy fuerte, que es muy visible en muchas canciones, que tiene que ver con la crítica a los partidos políticos, a la violencia, a las masacres, a los asesinatos de campesinos en los Andes, que tiene que ver con la falta de oportunidades, con la pobreza en la ciudad, con la pobreza generalizada, ¿no? Y algo que voy a tocar más adelante es esa incompatibilidad entre su crítica social y su performance. Para muchos actores de la época, esta no era la manera de hacer una crítica social, de hacer una crítica política, justamente porque se apela a esta cuestión del animal ruidoso, ¿no? No se puede articular una crítica a través de las obscenidades, o a través de los gritos, o a través de la música. Entonces, estos son los jóvenes de Leucemia. El cantante es Daniel F. y Leo Escoria es el bajista. Y en una declaración, en el artículo más grande de la época, en ese momento, sobre el rock subterráneo, que se llama La voz es el rock maldito, Leo Escoria declara que a Leucemia no le interesa nada de política, pero lo que sí queremos añadir, interviene nuevamente Daniel, el vocalista, es que Leucemia y el circo de la demagogia política nacional no tienen ningún punto en común. Somos de una juventud que no cree ya en nada y se resiste a ser devorada por los convencionalismos hipócritas que nos pretenden anular. Creo que cada uno tiene la posibilidad de decidir y actuar sin condicionamientos en base a lo que tiene en la cabeza. Entonces ellos, desde un primer momento, se distancian muchísimo de los discursos políticos, ¿no? Y están apelando a generar un espacio autogestionario, un espacio de música que sea independiente, también de la industria musical, que produzca y que consuma sus propios productos. Ahora, los Leucemia, por ejemplo, son jóvenes de clase media empobrecida. Daniel F. fue obrero, no terminó el colegio, y son cholos, digamos, ¿no? Es así como se les piensa en la ciudad de Lima. Ser cholo es como ser mestizo. En otras acepciones, ser cholo en esos años quiere decir el indio que va a la ciudad de Lima y que trata de progresar económicamente. Ese es el cholo, aquel que está procurando una movilidad social. Y en el caso de ellos son cholos, digamos. Su indumentaria punk no es una indumentaria es una indumentaria hecha por ellos, tal y como lo hacía la clase obrera en Londres, digamos, ¿no? Ellos son los que rompen sus jeans, los que hacen pintas en las camisetas y tal. Otra cuestión es que ellos no saben tocar los instrumentos. Cuando empieza la escena es toda una cuestión más de espontaneidad y más de ganas de intervenir que de un conocimiento de música profesionalizado. Ellos no saben tocar y tampoco tienen instrumentos.
porque son jóvenes muy pobres, nadie puede tener como una guitarra eléctrica y un ampli, ¿no? Un amplificador. Entonces toda la cuestión es como alquilada, es toda una cuestión de formar comunidad. La comunidad es la que soporta la producción, ¿no? Sin el apoyo de otros chicos, de otros jóvenes, ellos no pueden alquilar equipos y montar los conciertos o grabar los cassettes y tal. Y el rock que se produce en Lima en los años 70, anterior a la escena, es un rock en inglés. Entonces la reivindicación de ellos viene por el lado también que hay que escuchar y hacer rock en español, que es, digamos, un moto en toda Latinoamérica en esa época, pero que en este caso tiene que ver con no solamente escuchar el rock que viene de Argentina o Chile, sino el producir el propio, digamos. Se plantea una cuestión de no jerarquías, hay una invitación constante a arma tu propia banda, ¿no? Que es una cuestión muy del punk, del hazlo tú mismo. Entonces, por ejemplo, esta foto aparece en el artículo que les comentaba, y en ese artículo se ven fotos de rockeros estadounidenses, ¿no? De David Lee Roth y de Rod Stewart, al costado de ellos, ¿no? y de David Bowie. Y lo que resalta a la vista es que los rockeros estadounidenses, digamos, la industria del rock, la performance con el cuerpo es mucho más desorbitada, mucho más llamativa, ¿no? Pues estamos pensando, por ejemplo, en el cock rock, ¿no? En el rock en el que el hombre está completamente sexualizado, que él es el objeto del deseo. Y en cambio con ellos pasa todo lo contrario, digamos. Están contenidos, ¿no? Están parados, nada más tocando los instrumentos. Y no hay una exhibición del cuerpo, no hay no está esta idea del frontman como aquel que se para adelante y, digamos, dirige a la multitud, dirige a la audiencia, sino es que hay hasta como un cierto temor, una cierta represión, una cuestión de estar contenidos. Y en estas canciones, en la canción que escuchamos recién, la canción se llama Un lugar y empieza hablando de no será esto un Montmartre, no será un CBG bar, pero sé que es un buen lugar. Entonces, el movimiento subterráneo, la escena, se plantea para los jóvenes de la ciudad de Lima como una especie de reducto afectivo de apoyo entre jóvenes, ¿no? Como en un momento en el que hay toques de queda, hay bombas en la ciudad, hay atentados. La escena es un refugio, digamos, funciona como un refugio, ¿no? Como un hacer comunidad. Y también esto ocurre en un contexto en el que, por ejemplo, el soporte visual del artículo en el que ellos aparecen está compartido con un consumo diario de la violencia, ¿no? Por ejemplo, algunos de los artículos de ese momento hablan de apagones gigantes en Chaclacayo, grupos subversivos serán exterminados, dice el ministro de Guerra. El mensaje del Papa no ha calado entre los terroristas, porque el Papa también estuvo en esa época en Lima. Entonces es un momento en el que los subte, digamos, en que toda la ciudad, toda la población está consumiendo violencia diariamente, ¿no?
Y este consumo de violencia y el coexistir con la guerra es paradójico, por ejemplo, de las estéticas del punk que plantean ellos, ¿no? El punk es una música altamente violenta. Entonces, en muchos de las cubiertas de los cassettes, en muchos de los fanzines, se reproduce la violencia de los medios masivos, como las masacres a los campesinos. Y esta reproducción dentro de la escena genera una reformulación de la violencia. No es lo mismo ver la foto de la masacre de Uchucchacay en el periódico que verla en la cubierta de un disco, ¿no? Y articula también un pensamiento dentro de la escena. Estos jóvenes no solamente están obligados a pensar en la violencia política cotidianamente, sino también entre ellos, ¿no? Entre ellos tienen que pensarla y hacer sentido del momento. Una cuestión que me interesa de la performance y particularmente de la figura de Daniel F. es esta idea de cagarse en la nota. Y voy a explicar un poco a qué se refiere. En una cita él dice, no me encargaría del rock high ni de los intérpretes importantes. Él está realizando una crónica para una revista local y cuenta cómo está haciendo el reportaje. Y dice, me introduje más bien en las canteras, en los malolientes sobacos del rock ciudadano, ese que está hecho más con ganas que con técnica, paseándome por lugares como el Cecil's Rock Club, escuchando las peores agrupaciones de la ciudad, con las versiones más horribles que uno haya podido oír de Led Zeppelin, Cactus, Slade o Kiss, al contrario de agrupaciones como Mardi Gras, Frágil, Nice y demás edulcorados locales. Todos los fines de semana, Neurosis, La Crema, La Mole, Ácido Esperma, etc. Llevaban a la mierda todas las buenas costumbres y santos modales, internándose en ese mar de bulla y desafinamientos que era el llamado circuito de Camaná, y se cagaban en la nota. De estas infectas grutas, con el tiempo, saldrían algunos personajes que terminaron dando su aporte a la futura escena underground local de los 80s. Entonces, esta performance tiene que ver con el hecho de que no te importe ser frontman, que no te importe tener un grupo y cantar, o mejor dicho, que pese a todas sus condiciones sociales, en este caso concretamente Daniel F. Es pobre, es cholo, es feo, ¿no? De ahí viene la cuestión de F. A pesar de todo eso, hay que salir y hay que hacer algo, digamos. Hay que salir y hacer música y cantar, ¿no? Cagarse en la nota. Tiene que ver con esto. A pesar de ser el promedio, aquel que además no está, aquel que además en la tradición del rock local no debe tocar rock, ¿no? Porque el rock es una posesión de la gente de clase media, de los chicos que saben hablar inglés, que pueden entender las letras, que pueden salir de Perú a comprar los discos, o que pueden comprar discos importados que son muy caros. A pesar de todas esas negaciones impuestas, ¿no? Por la sociedad, él decide hacerlo, ¿no? Decide como no solo tocar él, sino también generar la escena, ¿no? Porque él es uno de los agentes más importantes. Y se genera una especie de cortocircuito visual entre la imagen del rockero y del rockero limeño y la imagen del rockero internacional. Digamos, para la gente que está acostumbrada a ver a los rockeros en la televisión, estos jóvenes limeños, que son los jóvenes promedios, les parecen como rarísimos, ¿no? Es como, ¿qué hacen estos cholos vestidos de rockeros, ¿no? Ahí se genera un cortocircuito que es en sí mismo muy subversivo para la visualidad del espacio público, ¿no? O sea, ¿qué hacer con estos sujetos, ¿no? En este momento, además.
Entonces, digamos, el momento del surgimiento del rock subterráneo es un momento de gran potencial político, de gran potencial comunitario entre jóvenes. No solamente es leucemia, sino también son otros grupos de jóvenes ya no de clase obrera, sino jóvenes de clase media alta, ¿no? Son 5 grupos los más importantes de la escena: leucemia, escuela cerrada, guerrilla urbana, narcosis y autopsia. 3 de ellos están compuestos solamente por chicos de clase media alta. Entonces es un momento de potencial político y comunitario, es un momento como muy interesante en el que hasta cierto punto las diferencias de clase están suspendidas, ¿no? Hay un acuerdo tácito en hacer antes que en fijarse de las diferencias, que son las diferencias al final terminan separando la escena un año después entre los pitucos, los pitupunks, aquellos que tienen plata y que son más blancos, y los cholopunks, aquellos que no tienen plata y son más indios, ¿no? Más cholos. Y en una cita, por ejemplo, F comenta que lo que sentía de chiquito y que aún siento en la actualidad, aunque en menor medida, es vergüenza. Un temor terrible a que la gente me mire, me hable. Esa fue una de las razones de mi encierro adolescente, como también por la huevada de ser feo. Y de ahí viene lo de F. Entonces, estamos hablando también de una masculinidad que pasa por el rock, ¿no? Que el rock tiene como propuestas de masculinidad muy fuertes, muy marcadas, que pasan por lo comercial, que pasan por el cuerpo, por lo fálico, y en este caso no necesariamente alternativa, pero sí una masculinidad dentro del rock que se forma de una manera diferente, ¿no? Es más la desesperación de manifestarse que digamos, el propio complejo, la propia falta, digamos, ¿no? que él explica con F. Es también una performance de hacer la falta evidente, ¿no? De hacer el hecho de que, bueno, soy feo y me pongo F en el nombre, ¿no? Digamos, hagamos evidente la falta. Y sobre esto hablan dos cantantes de la escena de ese momento, sobre esta cuestión de la performance y del cuerpo del rockero, ¿no? Y Rafa Raez dice: al respecto, una cosa llamativa del rock peruano es que siempre ha sido muy poco físico. La mayoría de los grupos son cerebrales y no físicos. Yo me pregunto cuándo existirá un grupo peruano que sea físico en sentido cinético y no fotográfico. Y Pedro Cornejo dice: es verdad, hay un altísimo grado de censura y de autocensura entre los músicos de rock locales respecto a todo lo que sea expresión corporal en el escenario. Basta que uno empiece a realizar movimientos para que le digan de todo, desde posero hasta payaso, pasando por maricón y demás. Rafa Raez luego dice: por eso es que yo he dejado de tocar la guitarra en mi grupo, porque creo que hay una verdad física que hace falta decir. Prefiero ser el ridículo y estar moviéndome que continuar con esta tradición donde los cantantes parecen estatuas, cosa que no se ve mal, pero lo raro es que solo haya eso. Y esto tiene que ver con una demanda de masculinidad que pasa por la homofobia, ¿no? Como dice el discurso de Pedro Cornejo, ¿no? Hay una cuestión de: si te mueves mucho, eres un cabro, eres un maricón. Tienes que estar estático, tienes que solamente expresarte a través de la voz. Hay una expresión corporal que tiene que ser reprimida. Y no solo es una cuestión que tenga que ver con la homofobia, sino que tiene también que ver con
la historia colonial peruana, ¿no? El cholo, el indio, es aquel sujeto que tiene que estar siempre, que tiene que tener una corporalidad contenida, que mientras menos haga, mientras menos diga, mientras menos se vea, es mejor, digamos, ¿no? Es más, no mejor, pero le es más funcional al sujeto, a este sujeto que ya está discriminado, pasar desapercibido que hacerse notar, digamos. Y esa es una de las cuestiones que me parece que también entra en juego acá. Entonces hay una intervención en la visualidad del rock, ¿no? A través de estos jóvenes. Hay una propuesta digamos, transgredir las normativas del rock, transgredir las normativas sociales de la época, instalar ese cortocircuito entre ser indio, ser cholo y ser rockero. Y otra de las citas que me parece importante. Bueno, otra de las citas, por ejemplo, que tiene que ver con esta prohibición de ser mestizo y ser rockero, es una que F cuenta en uno de sus libros, que dice: una vez en Montaña me dijo que unos conocidos compadres de la No Helden y del Pasquín Costra me tenían bronca porque habíamos sido nosotros, Leucemia, los que desencadenamos todo este boom del underground, y no ellos, quienes habían estado en la escena un poco antes que nosotros. Montaña era pata de todos esos, y me decían que lo que les llegaba al pincho era que unos cholos como nosotros, unos tipos de clase media baja y provenientes de un barrio para nada acomodado, que no saben nada de punk y que para colmo adorábamos a Bruce Springsteen, Rod Stewart y Pink Floyd, hayan generado una movida panqueque en Lima. Estas tensiones que ya están presentes en un primer momento en la escena, y que son tensiones que atraviesan toda la sociedad peruana, ¿no? Y que en ese momento además están hiper visibilizadas por la guerra y por los asesinatos a campesinos, terminan por calar en la escena. La escena las reproduce tal cual y empiezan a discriminarse por cuestiones de raza y de clase hasta separarse finalmente. Y en la crónica que trabaja, en la crónica que da a conocer a Leucemia, se hace constantemente referencia a que los rockeros son bichos raros, que son ruidosos, que hacen bulla, ¿no? Y es justamente por estas cuestiones que se les censura en dos oportunidades, primero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y luego en el Cerro El Agustino. Y la censura va por el lado, en San Marcos, de que el rock es una música extranjerizante, es la música del imperialismo. Entonces, los estudiantes organizados en los partidos políticos no tienen mejor idea que censurarlos y apagarles la luz y que se vayan, ¿no? Entonces, ese es un primer episodio de censura. Y el segundo episodio de censura ocurre en el Cerro El Agustino, que también es un asentamiento de migrantes y es un asentamiento en el que había mucha presencia de la izquierda y de grupos cristianos que se espantan cuando escuchan que los subtes hablan obscenidades o gritan mucho y tal. Entonces, esto genera varias respuestas, ¿no? Por un lado, la respuesta a que los subtes están, una respuesta favorable, ¿no? que viene de, otra vez, de jóvenes alineados con la izquierda, que los rescatan y dicen que ellos tienen otra forma de hacer política, que no tienen por qué ser censurados,
y una respuesta desfavorable que dice que básicamente apela al mal gusto. Dice, bueno, estos chicos son unos malcriados, ni siquiera están buscando gustarle a la gente, ¿no? Y ello genera, digamos, paradojas interesantes en el sentido que, por un lado, se les critica de hacer música del imperialismo, ¿no? Porque la música que escuchan los jóvenes militantes de izquierda en ese momento es el folclore, ¿no? El folclore andino, la música fusión, la expresión musical, el arte que está ligado a la izquierda en ese momento tiene que ver con la exaltación de las masas campesinas, ¿no? El pueblo, ¿no? En los productos del pueblo, pensemos en la cultura popular y tal. Y los subtes son incómodos en tanto también resaltan esa digamos, la desconexión, el desgaste de esa manera de pensar la música y la afiliación partidaria, ¿no? Digamos que era absurdo hasta cierto punto apelar al folclore y criminalizar el rock en un momento en el que el pueblo, las masas campesinas, estaban siendo asesinadas por partidos de izquierda, ¿no? Y son por todas esas cosas que los subtes son incómodos a muchas áreas, ¿no? Desde los medios masivos hasta los jóvenes, pasando por las agrupaciones cristianas y tal. Y finalmente quería terminar con esta cuestión de Mladen Dolar, que tiene que ver con la voz como aquello que soporta el discurso, ¿no? Y que dice, la voz no es simplemente un elemento externo del discurso, pero persiste en su centro, haciendo lo posible y constantemente acechándolo a través de la imposibilidad de simbolizarlo. E incluso más, la voz no es solamente el remanente previo a un estado precultural o alguna feliz y primordial fusión de cuando no teníamos el lenguaje y sus calamidades, sino que la voz es el producto del logos en sí mismo, sosteniéndolo y problematizándolo al mismo tiempo. Y en esa cuestión me quería quedar en la idea también que mencionaba Carles de lo afectivo como aquello que se produce entre los cuerpos, ¿no? Y que, digamos, va más allá de las categorías, digamos, meramente discursivas o, como en este caso, de la teoría política, ¿no? La voz versus la palabra. Y pensar en la voz como aquello que produce el cuerpo, el grito, como un recurso último, digamos, un recurso cohesionador en un momento de crisis extrema como era este, ¿no? Creo que con eso se queda así.